Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Hola chicos, qué bueno estar con ustedes un domingo más y poder compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios en una clase bíblica más. Hoy vamos a hablar sobre un personaje muy pero muy valiente y un personaje que era considerado como un héroe en ese tiempo porque ayudó a muchísimas personas. Entonces, antes de que yo les diga de qué historia se trata, hoy les voy a enseñar un versículo bíblico y quiero que ustedes lo memoricen también. Y después les voy a explicar por qué es el versículo que vamos a memorizar. Este versículo lo encontramos en nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 43 y versículo número 13. Y dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Bueno, esto lo está diciendo nuestro Padre Celestial. Entonces, para iniciar nuestra historia bíblica, quiero que por favor ahorita todos, yo sé que ahorita ya se les quedó la canción que hacemos cada vez antes de orar, y esta canción dice, me lavo mis manitas con agua y con jabón, se las presento a Cristo en humilde oración, unidas mis manitas, cerrados mis ojitos, hablo con Diosito. Decimos, Papito Dios, te damos gracias por un día más que nos has regalado. Gracias, Señor, por la vida que me das, porque también me has proveído de alimentos y de salud. Te pido, Señor, que en este día bendigas a mi familia, bendigas especialmente a mis papitos y a todas las personas que nos están viendo. Bendice, Señor, a todas las personas de este ministerio y te pido también que los ayudes a ser personas valientes y con una fe enorme. Te pido, Señor, que bendigas también en los hogares de las personas que aún no conocen de ti. Ayúdanos a llegar hasta ahí y para que ellas sean personas que puedan darte siempre la gloria y la honra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y todos los niños en casita muy fuerte van a decir amén. Bueno, este versículo bíblico trata sobre la historia de Moisés. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen a Moisés? Bueno, Moisés es el que tengo acá. Él era un personaje, mis amores lindos, que fue muy pero muy valiente. ¿Por qué? Porque miran que él escuchó la voz de Dios. Él vio una zarza ardiendo en fuego y vio que no se apagaba, y fue ahí entonces cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, y Dios le estaba diciendo que él tenía que regresar al pueblo de Egipto y tenía que salvar y sacar de la esclavitud a todo el pueblo de Israel que estaba siendo esclavo de Egipto. Entonces, cuando Moisés escuchó eso, Dios le dijo también que se iba a reunir con su hermano Aarón. Él es Aarón. Y vieran que Aarón, cuando iba en el desierto, Dios, mis amores lindos, le dio esta vara que tiene acá. Y les voy a contar también porque es que ahorita tiene una carita de serpiente. Pero fíjense que ellos dos juntos, cuando se unieron, entonces decidieron ir a hablar y seguir las instrucciones que Dios les había dado, que era de que tenían que ir ante la presencia de el faraón, que era un hombre muy pero muy arrogante, a veces muy pero muy enojado. Entonces ellos se presentaron ante el faraón y ¿qué creen que pasó? Le pidieron al faraón que dejara libre al pueblo de Israel. El faraón, muy enojado, no quiso obedecer lo que ellos decían, y es que eran órdenes de nuestro rey, de nuestro padre. Entonces el faraón, muy enojado, dijo que no, que nunca iba a pasar eso, porque él no iba a dejar libre al pueblo de Israel, porque eran sus esclavos. Entonces fue ahí entonces cuando, para mostrar el poder que Dios tenía, le pidió a Aarón que lanzara su vara y que la vara inmediatamente se iba a convertir en una serpiente. Todos los que estaban alrededor del faraón hicieron lo mismo, lanzaron sus varas, pero aún así esas varas que se habían convertido en serpiente tuvieron y fueron derrotadas por
la vara de Aarón, porque la serpiente de Aarón era dirigida por nuestro padre. Entonces, cuando el faraón no obedeció lo que ellos querían, la orden de Dios, fue ahí entonces cuando empezaron a venir varias plagas. Dentro de esas plagas, mis amores lindos, las estaba mandando Dios para el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque todavía él no quería dejar ir al pueblo de Israel. La primera plaga que Dios mandó la hizo también con la vara de Aarón. Le dijo a Aarón que pusiera su vara sobre las aguas y esas aguas inmediatamente se convirtieron en sangre. Vean, acá está toda el agua en sangre y acá está un pececito que como vivía en el agua con sangre se morían los pececitos, ¿verdad? Entonces nadie del pueblo de Israel podía beber de esta agua, ni bañarse, ni hacer nada con agua porque toda se había convertido en sangre. Esta fue la primera plaga, la plaga de sangre de las que todos los ríos, todo se había convertido en sangre. Bueno, después de eso, cuando el faraón observó lo que estaba pasando, él endureció todavía más su corazón y le dijo a Moisés que no iba a obedecer, que su pueblo, el pueblo de Israel, iba a seguir siendo su esclavo. Entonces Dios, al ver eso, nuevamente envió una nueva plaga. Y esta plaga era de a ver, ¿qué es esto? De unas ranas. Entonces, todo el pueblo, igual que como la primera, vino a Aarón y nuevamente con su vara trajo todas estas ranas. Todas las ranas invadieron a Egipto y estaban por todos lados. Imagínense que todas esas plagas estaban en las camas, estaban en la comida, estaban en todos lados y no podían hacer nada los egipcios porque las ranas no se iban. Bueno, esta fue la segunda plaga, pero todavía aún así el faraón de necio no quería escuchar la voz de Dios. Entonces nuevamente Dios le dijo a Moisés que iba a enviar una tercera plaga. Esta plaga era una plaga muy horrible, mis amores, porque hacía que a todos les picara la cabeza porque tenían animalitos en la cabeza y era la plaga de los piojos. Esta plaga, fíjense, mis amores, que invadió a todo el pueblo de Egipto. Pero estas plagas no podían tocar al pueblo de Israel porque él era el pueblo de Dios. Entonces, nuevamente todos los egipcios estaban llenos de piojos y se rascaban y los piojos no se iban porque esta plaga era muy fuerte y era la plaga número 3. El faraón era un hombre pero tan malo que todavía sí decidió que no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Dios ya tenía una siguiente plaga y era una plaga de, a ver, ¿qué es eso? De moscas. Esta vez con la vara de Moisés, él la señaló hacia un lado del cielo y todas estas moscas empezaron a venir. Eran cientos y miles de moscas que empezaron a invadir todo Egipto. Todo estaba lleno de moscas. Y las moscas son animalitos que a veces son muy insoportables y que a nosotros no nos gustan. Imagínense tener todo lleno de moscas. Pero aún así, este personaje, Faraón, no obedeció. Y nuevamente entonces, después de eso, Dios mandó una siguiente plaga que era la plaga del ganado. Esta plaga trataba de que, vean, acá está una vaquita que estaba enferma. Todos los ganados que habían en ese pueblo se empezaron a enfermar y empezaron a morir. Pero ¿qué creen? El faraón seguía de necio y todavía así no dejaba libre al pueblo de Israel. Aunque Moisés se lo advertía y se lo advertía nuevamente de que si no lo dejaba, una nueva plaga iba a venir y él no entendía. Entonces, después de eso, la siguiente plaga era una plaga, a ver, acá está una mano, pero esta manita estaba llena de úlceras. Pero no solo era la mano, sino que a todos los egipcios le empezaron a salir úlceras por todo el cuerpo. Tenían úlceras en la cara, en las manos, en todo el cuerpo. Y las úlceras lo que hacen es que son como heridas que pican y duelen muchísimo. Imagínense,
todo el pueblo de Egipto lleno de úlceras, todo porque el faraón no quería obedecer la palabra de Dios. Entonces fue ahí cuando se dieron cuenta de que como no obedeció, iban a enviar una nueva plaga. Esta plaga era una plaga de granizos. Miren, acá están cayendo los granizos, todo el cielo se oscureció, había una tormenta eléctrica y caían los granizos. ¿Y por qué? Todo lo que estaba ahí empezó a destruirse. Toda la ciudad empezó a destruirse por la enorme tormenta eléctrica y por el granizo que estaba cayendo. Muchas cosas empezaron a arder en fuego porque saben que los rayos lo que hacen es que a veces queman las cosas. Entonces, a pesar del miedo y el temor que todos los egipcios tenían, el faraón decidió no obedecer. Y seguía con su carácter de arrogancia, diciendo que no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, una de las últimas plagas que Dios nos mandó nuevamente es la de las langostas, perdón. Estos animalitos eran langostas. Y lo que hacen ellos es que todo lo que encuentran a su paso se lo comen. Todo. Entonces el pueblo de Egipto estaba ya casi destruido por todo lo que había pasado. Y esta plaga empezó a comerse toda la poca comida que les quedaba y todo lo que tenían. Pero aún así, ¿qué creen que pasó? El faraón no entendió y no le importó esa plaga, así que decidió seguir con lo que él estaba diciendo, de que no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué creen? Dios envió otra nueva plaga. Esta plaga era una plaga muy fea. ¿Por qué? Vean, era la plaga de las tinieblas. ¿Y qué creen que significa eso? Pues verán que entonces todo el pueblo de Egipto se puso en tinieblas. Era como que si fuera de noche, pero no habían estrellas que nos iluminaran y no había una luna para que iluminara nuestro camino. Todo se veía totalmente oscuro. No había ni un rayo de luz. Pero con los egipcios todo era oscuridad. Ellos no podían encender ni siquiera una vela porque se apagaba por la densa tiniebla que había. A diferencia del pueblo de Israel, que ellos estaban en la oscuridad, pero Dios les permitía tener velas en todo su camino para que ellos pudieran hacer todas las cosas que necesitaban. Entonces, esta es la penúltima plaga. Y entonces, hasta que el pueblo de Israel entendiera, Dios la iba a quitar. Pero como el faraón le dijo a Moisés que aunque no se quitara esta plaga, él no iba a dejar que el pueblo de Israel se fuera y fuera libre. Entonces, Dios le habló una vez más a Moisés. ¿Y qué creen que le dijo? Vieran que le dijo que iba a mandar la última plaga, que iba a ser la plaga número 10, y que esa plaga iba a ser la definitiva, que con esa plaga el faraón iba a dejar libre al pueblo de Israel. Pero era una plaga horrible, mis amores. Era una plaga que iba a dejar a todo el pueblo de Egipto en grandes llantos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Es la plaga del primogénito. ¿Y qué quiere decir primogénito? Les explico. Si ustedes tienen a su papito y a su mamita, el primer hijo que tuvo su papito y su mamita se llama primogénito porque fue el primer hijo que ellos tuvieron. Y como el faraón tenía un hijo con la reina, entonces el primer hijo del faraón, si no obedecía, iba a ser afectado por esta plaga, que se llamaba plaga del primogénito. Entonces, esta plaga, acá miren mis amores, está una puerta y está con sangre de carnero, que eran tenían que ser los más santos ante los ojos de Dios, y todos los del pueblo de Israel tenían que manchar todo el marco de su puerta con esa sangre. ¿Para qué?
para que el poder de Dios y la presencia de Dios no pudiera pasar por las casas de ellos o entrar a las casas, porque las puertas estaban protegidas con esta señal que Dios les había mandado. A diferencia de los egipcios, que ellos no iban a poder hacer esto con sus puertas porque ellos no creían en nuestro Dios. Entonces la presencia de Dios, que es esto blanco que se ve acá, iba a pasar por todas las casas del pueblo de Egipto y lo que iba a hacer era que iba a matar a todos los hijos primogénitos. ¿Y qué creen que pasó? El hijo de Faraón murió porque no tenía la marca de sangre en su puerta, y entonces mató al hijo del faraón. El faraón estaba destruido porque era su único hijo. Entonces fue ahí que decidió y mandó a llamar a Moisés. Moisés se sentía muy mal porque él no quería que el hijo del faraón muriera, pero como el faraón no hizo caso y no entendía las órdenes de Dios, esta plaga iba a hacer a que él entendiera. Entonces el faraón le dijo a Moisés que iba a dejar ir libre al pueblo de Israel. Entonces fue así, mis amores, que tuvieron que pasar todas esas plagas para que el faraón, miren, son 10 plagas, para que el faraón pudiera dejar libre al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos enseña ahí? ¿Y por qué nos aprendimos este versículo? Porque acá nos dice, mis amores, que Dios, antes de que fuera la tierra, Él ya estaba, Él existía. Y todavía sí, después de todo, Él con una cosa que diga, esa cosa es. Él dijo, voy a mandar plagas, y mandó 10 plagas. Voy a dejar libre a mi pueblo de Israel, y fue así. Entonces eso nos quiere decir que el poder de Dios es enorme, que si Él le dice a una montaña, muévase de acá, la montaña se va a mover. Y si Él nos dice a nosotros, no hagamos esto, pues nosotros al final de cuentas tenemos que obedecer la voz de Dios, porque Él es nuestro libertador. Así como Él liberó al pueblo de Israel, así nos liberó a nosotros también. Entonces, esta es la historia de hoy. Espero que les haya gustado y que aprendamos muchísimo de eso, de que Dios tiene todo el poder para hacer lo que a Él quiera con nosotros. Entonces, por eso es que siempre tenemos que respetarlo, seguirlo y honrarlo sobre todas las cosas. Esta clase fue una clase muy bonita que espero que les ayude a ustedes a entender muchas cosas y a poder así aumentar nuestra fe en que Dios todo lo puede. Bueno, fue un gusto para mí poder estar con ustedes. Espero verlos el próximo domingo. Eso fue todo por hoy. Nos vemos luego.